Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por fin empezamos a escuchar lo que piensan sobre estas reformas senadoras, senadores del Verde, del PAN y del PRI. Y como siempre, como ha sucedido en todos los procesos privatizadores, pues lejos de ir abundando en los argumentos de fondo, siempre nos vienen a pintar el país de las maravillas. Cómo la privatización del petróleo, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, convertirá a México en el país de las maravillas. El Rey Sol en el país de las maravillas. Habrá más empleos, dicen se generarán 500,000 nuevas plazas, se incrementará la producción de hidrocarburos de 2 millones a 3 millones y medio de barriles diarios, cosas que ya ha hecho en otros años Petróleos Mexicanos, se disminuirán los precios y tarifas de los servicios de energía, de la luz, del gas, de la gasolina, y dice el senador Salvador Vega Casillas que se beneficiarán profundamente los ejidatarios y comuneros, que según él prácticamente se van a convertir en empresarios industriales, petroleros, gaseros y electricistas. Y se pretende descalificar los argumentos diciendo que hay un fuerte contenido ideológico y que queremos, dice el senador Sánchez, infringir miedo a los propietarios del sector social sobre el despojo. Pues para no especular vamos viendo artículos muy concretos para demostrar, no quiero calificar la falsedad de sus argumentos. Por ejemplo, en el artículo 96, donde ustedes modificaron la figura de expropiación para establecer lo de ocupación territorial, ocupación temporal, señalan que con ello prácticamente se elimina la posibilidad de expropiación de los ejidos, comunidades o de la propiedad privada, lo cual es falso, porque en el mismo artículo 96, tras de que se retiró la ley de expropiación, se estableció que se aplicarán las disposiciones en los casos que las disposiciones vigentes, las aplicables en el caso de que la nación lo requiera. ¿Cuáles son esas legislaciones? Ya lo dijo aquí Armando Ríos Peter. La ley agraria, que en su artículo 96 establece que los ejidos y comunidades podrán ser expropiados por sus tierras por casos de utilidad pública. Entre otras, la fracción tercera del artículo 93 de la ley agraria señala la explotación de petróleo y de hidrocarburos. Pero además hay que recordar que en la Comisión de Justicia de este Senado de la República hay una iniciativa presentada por el senador Raúl Cervantes que plantea una nueva ley de expropiaciones en los mismos términos que viene la iniciativa original del Ejecutivo. ¿Y dónde se van a dar principalmente estas expropiaciones y despojos? Pues fundamentalmente en la propiedad social, porque el 53% de la tenencia de la tierra en México está justamente en el sector social, que son los ejidos y comunidades, que además son las zonas donde existen la generación de los principales servicios ambientales en el país. Pero hay otras perlas en el dictamen, por ejemplo, el artículo 99, en donde señala que las asignaciones de contratos para la exploración y extracción y permisos a que se refiere esta ley no limitan el derecho del Estado a otorgar concesiones, licencias o permisos para la exploración, extracción y aprovechamiento de otros recursos naturales distintos de los hidrocarburos dentro de las áreas comprendidas en dichos títulos. Es decir, cuando ya se otorga una autorización o se establece un contrato con una comunidad ejidal, indígena o propietario, todavía el gobierno federal podrá otorgar una concesión para explotar recursos distintos a los hidrocarburos. Y por eso hay que leer el conjunto de las leyes. A la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección Ambiental le otorgan una facultad que resulta un absurdo,
porque esa agencia podrá otorgar permisos para el manejo forestal o el cambio de uso de suelo forestal. Es decir, no solamente van a saquear los hidrocarburos, sino van a saquear todos los recursos naturales de la propiedad social. Hay más perlas de estas, en donde, por cierto, va ligado con las contraprestaciones por el arrendamiento, la adquisición o la servidumbre en las tierras que tengan vocación industrial, de hidrocarburos, en donde ahora se incluye con precisión también los derechos reales, ejidales y comunales. Y se trata de contraprestaciones, senador Sánchez. En ningún lugar se habla de contratos o figuras de asociación de los dueños de la tierra con los concesionarios. Y estas contraprestaciones, en primer lugar, tienen que atender la capacidad del propio concesionario y los contratos, las limitaciones y lineamientos que establece el mismo, que son señalados por la Secretaría de Energía. Así, por ejemplo, en los contratos se establecerán contraprestaciones donde podrá haber un porcentaje de los ingresos que corresponden al contratista, no se define cuál, descontando los pagos que le corresponden al Estado de Mexicano, es decir, después de pagar impuestos, después de pagar las contraprestaciones, después de deducir los costos, lo cual resulta una falacia. Más aún, en las contraprestaciones, así como los demás términos y condiciones que se pacten en un contrato, como decía, deben sujetarse a los lineamientos y modelos de contratos que emita la Secretaría de Energía, siempre y cuando no sean en especie, porque dicen los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, porque en ningún caso se podrá pactar una contraprestación asociada a una parte de la producción de hidrocarburos del proyecto. A los extranjeros y las empresas nacionales sí podrán aprovechar directamente la producción de hidrocarburos, pero a quienes se les quita, los propietarios de la tierra, no podrán beneficiarse, por lo cual en ningún momento podrán asociarse con los contratistas o los asignatarios. Y para acabarla de amolar, los pagos en efectivo que se hagan a los propietarios de la tierra, en el caso de ejidos y comunidades, podrán ser directamente a quien tenga la parcela titulada en su nombre, o regresan a las viejas prácticas, que en otros casos, si no tienen esos derechos acreditados, los ejidatarios o los comuneros, se entregarán al fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Otro, proa de los braceros, otro mecanismo para despojar de los recursos a los auténticos propietarios. Quiero concluir, señor senador presidente, simplemente aclarándole al senador Orihuela, que nos dijo aquí que la expropiación se dio para defender y garantizar los derechos de los trabajadores y que hoy la ley los garantiza. Efectivamente, el artículo 9 transitorio dice que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores petroleros y de los electricistas. Pero en otras partes del articulado de la ley señalan, por ejemplo, en el caso de Petróleos Mexicanos, que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones fijará el otorgamiento de incentivos, percepciones extraordinarias, la política de remuneraciones y con ello los mecanismos de contratación, admisión, permanencia, prestaciones y condiciones generales antes citadas. Es decir,
se abrogan los contratos colectivos de trabajo y va a suceder lo que sucedió en Pajaritos, en una asociación entre Pemex y Mexichem, donde Mexichem tiene el 51% de las acciones, se genera una tercera empresa fantasma que lleva primero a la reubicación de algunos trabajadores de Pemex, en otros casos al establecimiento de un contrato individual de trabajo con la nueva empresa y en los otros, los más, al despido de los trabajadores, lo que va a traer consigo una enorme cantidad de despidos de trabajadores petroleros y electricistas. Así es que les guste o no les guste, pues lo cierto es que esta ley lo único que va a traer consigo es el despojo de las tierras del sector social y de la propiedad privada y el despido y la pérdida de los derechos laborales de los petroleros y electricistas. Muchas gracias. Gracias.